Es una alegría poder saludar a todos mis hermanos y hermanas, amigos, que en esta tarde eh, de una manera maravillosa podemos platicar, podemos compartir, podemos reflexionar. Es un gozo profundo poder usar este medio para poder edificar, para poder construir, para poder bendecir, para poder exhortar, levantar las manos de los que lo necesitan. Ese tiempo es un tiempo muy importante para la historia, no solamente de la humanidad, sino es un periodo importante para la iglesia, un periodo importante para cada uno de los que hemos resuelto poner nuestra fe en Cristo, hemos resuelto poner nuestra fe en Dios, hemos resuelto amarle y servirle. Y pues desde el Ministerio Ciudad del Rey en Guatemala es un privilegio bendecirles. Y hoy pues queremos estudiar una escritura, un consejo, una palabra. Y pensando en lo vital para este periodo, un periodo clave, un periodo clave para la existencia humana y para la existencia de la iglesia. Un periodo importante. Vamos a analizar una palabra. Y la palabra es la hora de la prueba. Para poder entender de mejor forma por qué la Escritura muestra o enseña la hora de la prueba. ¿Por qué? Algo importante que tenemos que tomar es que dentro del marco bíblico, dentro del Génesis al Apocalipsis, hay una línea muy importante en donde Dios obra y trabaja. Desde un perfil 100% profético, Él trabaja, Él obra. Y discutimos cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos libra. Pero hay un pasaje con el que vamos a arrancar hoy. Y esta escritura en Apocalipsis 3:10. Y quisiera que pudiéramos analizarlo todos juntos. Apocalipsis 3:10. Ese texto, cuando hablamos acerca de la hora de la prueba, y lo voy a leer para todos ustedes, para que ubiquemos en qué tiempo estamos, qué estamos viviendo y cómo Dios obra en ese tiempo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, uso la versión 60. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, analizando este texto, queda claro que hay una hora, y eso es donde yo quiero enfatizar. Hay una hora, hay un momento, es un tiempo que se llama el tiempo de la prueba. Es un tiempo clave. Y cuando hablamos de la prueba, es una prueba que está viviendo la iglesia. Es una prueba que están viviendo los siervos.
más allá de la prueba al mundo, más allá del tiempo que el mundo cruza o dista de la iglesia, ¿cuál es la prueba que tú estás viviendo? ¿Cuál es la prueba? Yo hablo hoy a tu corazón. ¿Cuál es la hora de tu prueba? Porque tenemos que entender que el testimonio del texto dice que hay una hora que se llama la hora de la prueba. Y aquí menciona la hora de la prueba que ha de venir. Probablemente es una de las formas de interpretar esta es la hora de la prueba. No hablo de la pandemia, no hablo de eso. Hablo de la prueba que se vive. Fuera eso o fuera otra cosa, no importa. Pero hay una hora de prueba. Hoy el mundo cristiano está siendo movido. Por un lado, ¿cómo resolvemos el tema de la fe? ¿Cómo resolvemos el tema de la fe si no hay trabajo? ¿Cómo resolvemos? Por eso es que siempre he sido muy claro cuando he dicho, creo que se sobrepasaron los predicadores de la prosperidad. Porque la pregunta hoy, yo no veo mensaje de prosperidad, no lo veo. No sé por qué las elocuentes propuestas de la prosperidad no brillan hoy o cambiaron el mensaje. Ya no es prosperidad, ahora es fe, por así decirlo. Pero el tema es la prueba que estamos viviendo, la prueba del desempleo, la prueba, hablo con cantidad de hermanos, hablo con cantidad de pastores, muchos pastores pasando crisis, familias, ovejas de diferentes países, muchos desempleados, muchos pasando crisis económica, a eso sumándole problemas de salud. Pero ¿cómo enfrentamos esto? Porque siempre hemos hablado de una prueba, las pruebas de la vida, la prueba de una muerte, la prueba de una enfermedad, la prueba económica. Vivimos en pruebas. Usualmente vivimos en pruebas regulares. Pero lo que ahora se vive excede las pruebas personales. Esta no es la prueba de uno, no es la prueba de una persona o de una familia. Es la prueba de todos los que tenemos fe en Jesús. Es la prueba que estamos viviendo, es la hora de nuestra prueba. La prueba. Y es ahí, en ese mover de la prueba, donde se deja ver, y es donde yo quiero entrar, que en la prueba es para que se aclare, es para que se deje ver, es para avisorar, es para denunciar quiénes somos verdaderamente en Cristo. ¿Dónde estamos? Para algunos, o probablemente para la mayoría, hemos hablado que tenemos la carga de una iglesia analfabeta. Tenemos hoy, por alguna razón, no hay interés de leer la Biblia. Por alguna razón, y hay obvias razones, estamos en una oscuridad bíblica, una oscuridad sin precedentes, una oscuridad, desgano, una vacíez. Si había desgano antes de, ¿qué no habrá en medio de y posterior a? Esta situación, esta consonancia de esta oscuridad que ha entrado,
es donde sale a relucir si éramos de paja o éramos de oro. Esta prueba lo único que demuestra quiénes somos genuinamente en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Dependemos de Dios, de su palabra? ¿Dependemos de Él? ¿O dependemos de hombres para vivir la fe? Yo pregunto, ¿dónde está tu fe? La tuya. Pregunto, en este periodo, platicado con cantidad de hermanos, la mayoría no leen la Biblia, la mayoría no la están estudiando, la mayoría no la están analizando. No podemos depender simplemente del mensaje de una red social, no deberíamos, porque para eso se han pasado tiempos de estudio a la palabra. Bendito sea Dios que contamos con una Biblia en casa, qué bueno. Bendito sea el Señor que tenemos una escritura para leerla, para analizarla, para entenderla. Ahora, entrando desde este punto, el texto dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y si ustedes notan, ¿por qué Dios me va a guardar en medio de la prueba que ha de venir al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué me va a guardar? ¿Por qué me va a guardar? Pero algo que dice el texto, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y si analizamos el texto arrancamos desde el versículo 7. Escribe a la iglesia de Filadelfia. En el versículo 8, yo conozco tus obras, que aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Note lo que le habla a Filadelfia, Filadelfos. Amor de hermanos es Filadelfia en griego. Pero dice el texto, por cuanto has guardado, y la palabra tereo, la palabra guardado es vigilar. Es impresionante ver que el espíritu profético de Apocalipsis dice, te guardo porque has guardado. Es como que hay una reciprocidad. Y esa es la preocupación. Hoy tenemos demasiados, con todo respeto, no podemos suplantar la palabra por libros de corte motivacional, imposible. Pero usted entra a una librería cristiana, lo que menos hay son libros de teología seria. Lo que hay son libros de motivación cristiana, pero la motivación cristiana no es Biblia. No es Biblia, son libros para motivar a alguien a ir al culto, a perdonar, a la fe. Pero estudiar la palabra es otra cosa. Y es lo que notamos. Por eso si alguien quiere comprar un libro serio, no va a lo que comúnmente vamos a una librería cristiana, porque lo que hay son libros para motivar a la gente, los cuales son buenos, pero no podemos suplantar un libro de motivación por la palabra bendita de Dios. Imposible. La palabra es la palabra. Y aquí nadie puede contradecir este comentario. Entonces, partiendo de ahí, el texto dice, por cuanto has guardado mi palabra, te guardaré. ¿Pero qué es guardar la palabra? La palabra tereo es vigilar, guardar, mantener el ojo puesto, prevenir. Es un verbo y el verbo se traduce como conservar, tereo, conservar, guardar, custodiado, custodiando. Entonces significa que aquí el texto lo que nos está diciendo es, yo quiero que guardes mi palabra, por cuanto has vigilas mi palabra día y noche. El Salmo 1 dice, por cuanto has meditado en mi palabra noches y días.
Todos leemos, será como el árbol plantado, amén, como agua, como en las fuentes de aguas que da su fruto a su tiempo, amén, su hoja no cae. Sí, todo lo que hace prospera, pero esa parte es la que todo el mundo le dice amén, pero atrás no dice eso. Dice, bienaventurado el varón, el maduro, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni en camino de perversos ha andado, sino que antes en la Torá, en la ley, en la escritura del Eterno, de Dios, ha meditado día y noche, ha guardado su palabra. Y algo que tenemos que reconocer es que es tiempo de guardar, es tiempo de vigilar la palabra, es tiempo de entender la palabra en medio de nosotros. Por eso es que trato de hacer el énfasis cuando dice, por cuanto has guardado mi palabra. Y luego dice, y no has negado mi nombre. Filadelfos, Filadelfia. Eso es muy importante analizar. No, has guardado, y guardar, ¿qué es? ¿Qué es guardar? Analizar, vivirla, estar pendiente, vivir completamente al ojo de la escritura, no a mi manera, no al pulso, no a lo que yo crea, no a una religión. Jamás he hablado de religión, ya que el evangelio no es religión. Y corremos aquí hasta el versículo 10, por cuanto has guardado. Fíjense que lo repite de un pasaje sobre Filadelfia, lo repite entre el 7, 6, 7 y lo tira al 10. Y en el 10 se repiten 2 veces la palabra cuando dice, por cuanto has guardado. Y la palabra guardado aquí, la palabra tereo, guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué dice que la palabra de mi paciencia? Porque algo que se tiene que vivir en medio de la prueba es paciencia. Y la palabra paciencia, cuando analizamos en griego, la palabra es hupomoné. Hupomoné, que es resistencia, aguante, pero es un aguante alegre. Esa palabra cuando dice paciencia, no es aquella paciencia con desesperanza, no es la paciencia sin saber qué viene, no, la paciencia produce esperanza, la paciencia produce fe, la paciencia es con victoria, la paciencia que se desarrolla aquí es con alegría. Es como sabemos que la segunda venida de Cristo viene, claro, pero esperamos con alegría, esperamos con gozo, no esperamos malhumorados, no esperamos entristecidos, no esperamos agitados, no, todos los días vivimos sabiendo que la séptima trompeta sonará. ¿Cuándo? No sé, pero el tiempo que se demore, con gozo esperaré el llamado del Señor. Aunque tuviésemos que morir, pero esperamos, como dice Job, en ti esperaré, en ti he esperado todo el día y en cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. Esta palabra cuando dice paciencia, la paciencia, es que es impresionante poder recalibrar, guardar la palabra de su paciencia. ¿Qué es lo que el Padre nos está hablando hoy? No somos pacientes. Hoy vivimos con desesperanza, el dinero, que la salud. Pero pregunto entonces, ¿dónde está nuestra fe? No puede ser posible que no podamos pasar pruebas si parte de la vida del cristiano es vivir en la prueba. Somos probados en fuego porque somos oro, y el oro en el fuego se prueba. ¿Por qué nos quejamos? ¿Cuál es la queja? Si tienes que pasar prueba, pasa la prueba. Según el Salmo 23 dice, aunque ande en las sombras, aunque cruce los valles de las sombras y de las muertes, no temeré mal alguno. Pero sin duda alguna, sí hay temor. Claro que hay aflicción, pero el Salmo 23 dice que hay valles de sombra y de muerte. ¿Cómo lo enfrento? La pregunta. Por eso es el tiempo de la preparación con la palabra. Por eso no es el show, no es el concierto, no es brincar, no es la motivación evangélica protestante. No es eso. Es ya bajo la espuma,
la espuma de la emocionabilidad, la emoción, la espuma de lo que se ha vivido en el evangelio en muchos países. Quítele la espuma, ¿qué queda? La pregunta es esta. ¿Has probado? Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la obra de la prueba. Te guardaré. Pero la palabra paciencia aquí la palabra es permanecer bajo. Permanecer, paciencia. Pero esa paciencia tiene un carácter de alegría, tiene un carácter de gozo. Por eso es que el texto dice, pues, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque la palabra de Dios se debe de guardar la prueba. Recapitulando el pasaje, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y si viéramos la paciencia, hay gozo, hay gozo, hay gozo. No hay por qué temer, con empleo sin empleo, con salud sin salud. El Santo de Israel está en medio de nosotros. Él nos va a fortalecer, Él fortalece tu casa. Pero me interesa, no puedo decir, sí, es que Dios hace, quita, lleva, pone, como veo en las redes sociales que venden, es como una venta barata del evangelio, es una oferta, te da, te quita, da, Dios, Dios. Pero el pasaje dice, primero guarda, a los que guardan, a los que velan. La paciencia es esperar con gozo, esperar con alegría. Y el pasaje dice, la hora de la prueba. Y la palabra prueba es peirasmos. Y la palabra peirasmos es poner a prueba, disciplinar, provocación, adversidad, prueba, tentación. Pero la pregunta es, ¿por qué entramos en tentación? Según la oración que aparece en los evangelios, que nuestro amado Jesús nos enseñó, es Padre nuestro que estás en los cielos, cuando dice, y no nos dejes entrar, mas líbranos del malo. El texto no dice del mal, dice cacó, y cacó no es mal, es el malo. Líbranos del malo, Satán. Pero dice, no nos dejes entrar en la prueba. No es que no entremos, entramos en la prueba. Y me interesa mostrar esto. La prueba peirasmos es una adversidad. Pero hoy el cristianismo no acepta adversidad, no la acepta. Porque nosotros pensamos que la adversidad es del diablo, que la adversidad es diabólica, que la adversidad es brujería, es hechicería. No, Dios prueba tu condición de fe. Dios prueba mi condición de fe. Dios tiene el derecho de probar nuestra fe. Tiene el derecho de probarnos. Y prueba Dios. Ese tipo de prueba de Dios implica dinero, implica salud, implica tu esperanza, implica en quién has creído, en quién confías. Esa es la pregunta. Ese es el tema. Ahora, en el versículo 11, miren la respuesta del 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa esto? Esta palabra, yo vengo pronto. Si estás esperando, sigue esperando. Soporta. He dicho reiteradas veces en mis enseñanzas, microenseñanzas, que el cristianismo tiene que ser prueba de resistencia. El verdadero cristianismo tiene que ser a prueba de resistencia. Es cuesta arriba. Nadie dijo, los que vendieron barato el evangelio es cuesta abajo. No, el evangelio es camino empedrado y cuesta arriba. Ese es evangelio. Cuesta arriba. Ancho es el camino al mundo y a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la vida. Ahí es donde tenemos que entrar. Ahora bien, dos comentarios más. En la prueba, Dios prueba a quiénes prueba y para qué prueba. ¿Por qué Dios prueba? Demasiadas propuestas tenemos que Dios prueba porque Él quiere saber quién eres tú o quién soy yo. No. Miremos Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio 8.
Y dice el texto en Deuteronomio 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Deuteronomio 10, capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová juró a tus padres. Bueno, miremos el versículo 2. Versículo 2 dice, y te acordarás. Miren el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído. O sea, Dios nos está recordando de dónde o de qué camino nos trae. Siempre nos recuerda nuestro pasado. No es el diablo, no, Dios nos dice, te recuerdo de dónde te saqué. ¿Y por qué lo hace? Para mantenernos humildes. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Ok, ¿para qué? La primera palabra que aparece ahí es prueba. La palabra es nasá, en hebreo, nasá. Y la palabra nasá es probar, hacer la prueba, tratar, hacer la prueba. Miren qué interesante, dice que durante 40 años, esos 40 años que pasó Israel en el desierto, 40 años ¿de qué? Entonces la pregunta, si hemos hecho, hay melodías cristianas maravillosas acerca de la peña de Oreb, acerca de la nube, acerca del maná, acerca de la provisión de Dios en los 40 años de desierto, claro, pero creo que olvidamos algo, que los 40 años, que es un periodo profético, fue prueba, 40 años de prueba, 40 años de probatorio. Pero este probatorio, ¿por qué y para qué? ¿Por qué tanta prueba? Bueno, de eso se trata. Salieron X valor numérico de Egipto, y ¿cuántos de esos que salieron de Egipto entraron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos? La mayoría murieron. La mayoría quedaron sepultados en el desierto. La mayoría. Por eso es que este pasaje cuando dice para afligirte, primero para probarte, para afligirte y para probarte. La palabra afligirte aquí es aná. Y la palabra aná es oprimir, quebrantar, sufrir, sumiso, violencia, para afligirte. Pero porque Dios, pues Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios prueba el oro. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba lo que somos. Es que fácil es vender un evangelio barato como muchos lo proponen. Un evangelio donde el obligado es Dios, donde el que se compromete es Dios, donde Dios es el que hace todo. Y la pregunta es, ¿y cuál es tu compromiso? Pregunto. O sea, si Dios es el que quita, pone, lleva, mueve, jala, pone todo. Dios. Ah, bueno, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué humillarnos? ¿Para qué quebrantarnos? ¿Para qué no hay sentido? No, hay reciprocidad. Pasajes como, por cuanto desechaste mi palabra, yo te desecho. Pasajes como cuando dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, también yo te desecharé a ti. Palabras es, por cuanto no me oyeron, tampoco les oigo. Palabras como fueron conmigo, así seré yo también con ellos. ¿Hay palabras así? Claro que hay palabras así. Es decir, en otras palabras, es como que Dios devuelve con la misma moneda la forma en que nosotros somos con Él. Ah, bueno, pero Dios es fiel. Ah, claro, especialmente para el que anda mal. Por eso la propuesta de que si es que Dios es fiel, nos ayuda. Si ese es para los que andan mal y nunca quieren andar rectamente, para ellos está bien. Pero el pasaje aquí dice, según el texto de Apocalipsis en la carta dirigida a Filadelfia, es: has guardado la prueba en medio de la paciencia, has desarrollado paciencia, te has sostenido, has estado al frente, has estado parado. De ahí está hablando el texto. Y luego dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, retén, para que nadie te quite la corona. Retener, sostener, con uñas, con las fuerzas de la mano, que retener. Por eso es que el problema principal del evangelio es que el evangelio, mientras no lo entendamos que es prueba de resistencia, que debe ser a prueba de resistencia, no es quién llega más rápido, no, es la prueba de resistencia. Ese es el evangelio. Y aquí dice en el texto, para afligirte, para probarte, y lea conmigo, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces la pregunta es, cuando Dios prueba, ¿prueba para qué? ¿Prueba porque Él lo quiere saber? O si Él lo sabe todo. No, Él prueba para ver tu condición. Segundo, Dios prueba para que tú y yo nos demos cuenta si lo que predicamos vivimos. Dios permite pruebas para que yo y tú, nosotros, nos demos cuenta si lo que predicamos, lo que decimos, lo que profetizamos es verdadero o es de paja, o es de papel, o es de barro. Por eso es que yo quiero aterrizar aquí. La prueba no es para que Dios sepa algo, no, Él lo sabe todo. El problema está en ti, el problema está en mí. Yo creo que soy un siervo de Dios, yo creo que estoy bien, yo creo, sí, yo creo. En la prueba se da cuenta uno si era siervo de Dios y si estaba parado donde tenía que estar parado, como un líder de alabanza, como un líder de servidores, como un pastor, como un apóstol, como un profeta, quien sea, quien sea. ¿La prueba para qué es? Para que todos miremos qué prueba la que tienen. No, la prueba no es para que yo mire su prueba. La prueba es para el que la vive, reaccione y se dé cuenta si confiaba o no confiaba en Dios. La prueba ¿para qué es? Porque Él prueba y aflige. Prueba y aflige. Claro, a nadie le gusta escuchar este mensaje. Este mensaje no recoge likes. Este mensaje no recoge likes porque no es el evangelio de la demanda, el de la oferta y la demanda, no es. Pero Dios aflige y prueba. Estamos en una prueba hoy generalizada. La pregunta es, ¿ya te diste cuenta si tenías fe? La pregunta es, ¿ya te diste cuenta si oras? ¿Ya te diste cuenta si estudias la palabra, tú que eras líder, tú que predicabas? Pregunto. ¿Ya te diste cuenta si en esta prueba que vive el mundo confiabas? No tienes el dinero de antes, porque todo el mundo se queja del dinero. Cada vez que me llaman es el dinero. El tema hoy es el dinero. El dinero. Pastores, predicadores, profetas, apóstoles, todo el mundo dinero. Dinero, dinero, dinero. Bueno, entonces la pregunta es, entonces, ¿en qué confiamos? Entonces, ¿quién nos da de comer? ¿Quién provee? ¿Quién da? ¿Quién es el que sostiene? Si leemos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Porque el pastor Pedro nos dice, después que hayáis padecido, y la palabra es pasjó, y pasjó es usado para decir padecer, sufrir, es un sufrimiento, es un dolor, porque la implicación es que para saber qué tipo de oro soy, voy a pasar por el crisol del fuego. Amado, recapacita, vuelve a la palabra. No pongas tu mirada en ningún hombre, pon tu mirada en Dios, pon tu mirada en Cristo. El que salva, no salva a nadie, el que salva es Cristo. Cristo es el único que salva. Su palabra nos guía. Es el tiempo de volver a su palabra. Es el tiempo de derramar nuestras lágrimas delante de su presencia. Es el tiempo de comer los salmos, comer los proverbios. Es el tiempo de volver, como que haya un sacerdocio bíblico en la casa. Es el tiempo de que como padre abras la Biblia en la casa. Es el tiempo para ti. Dios te está probando. Resiste. Yo termino. Resiste. El verdadero evangelio es de resistencia, es de prueba.
es de aflicción. Parte del cristianismo es eso. Dice el texto hablando de Cristo por palabras de los hebreos y dice, y en los días de su carne rogando, Cristo en los días de su carne rogando, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía oír, fue oído a causa de su temor reverente. Hablando de las súplicas del Cristo al Padre. Cristo rogó al Padre por ese dolor que iba a entrar. Pero el Padre lo escuchó, sí, pero no fue librado de la cruz. No fue librado de la muerte. No fue librado de la prueba. Bueno, hoy afrontemos que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, saca la casta de cristianismo, saca tu fe, saca la espada de justicia, la espada de la palabra. Comportaos, dijo Pablo, varonilmente. Este es el tiempo de Dios. No es el tiempo de discursos blandos. No es el tiempo de eso. Es el tiempo de entrar en cuarentena espiritual y darnos cuenta si habíamos confiado en Cristo o vivíamos del barato y muy bonito emocionalismo protestante evangélico que está en nuestros países, donde muchos se han vuelto simplemente cuadriplégicos o paralíticos a las vidas de algunos ministerios y nunca lograron conocer la palabra del Señor. Hoy es el tiempo de volver. Yo quiero orar. Yo quiero orar por ti en este momento. Quiero orar. Quiero pedir al Padre que se pueda mover a tu favor. Que el Padre pueda moverse. Que tú puedas decirle, Padre, aquí estoy. Necesito que hagas una obra en mi vida. Aquí estoy. No te preocupes si has perdido tu empleo. No te preocupes. Dios va a proveer. Resiste. ¿Cómo eran los cristianos del primer siglo? Es la pregunta. ¿Cómo eran? ¿Ya investigaste cómo vivían los cristianos cuando eran perseguidos por su fe? ¿Ya lo investigaste en libros serios de teología y en las redes sociales la vida de los cristianos del primer siglo? ¿Cómo era? Bueno, soportaron, se amaban, luchaban, pasaban a prueba juntos. Hoy vamos a orar. Puedes reconciliarte hoy donde tú estás. Puedes decirle, Señor, yo tengo que volver a ti. Quiero regresar a tus caminos. Él te ama. Tú que te sientes solo y enfermo. Tú que te sientes abandonado y herido. Vuelve hoy. No importa quién seas, qué cargo tengas en la iglesia, no importa. No importa. Ante Él los cargos de iglesia no son nada. Ante Él somos sus hijos, sus ovejas. Ovejas de su prado. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, hoy te da fuerzas. Señor, hoy te da capacidad espiritual para levantarte. Señor, a través de su palabra te da capacidad para vencer. A través de su palabra te da capacidad para vencer en medio de la prueba. En medio de la prueba. El Padre te ayuda en este momento. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por la vida de cada hermano, hermana, amigo, cualquier persona que esté conectada a este medio. Oro para que le des fortaleza a través de su palabra. Que hoy muchos puedan reconciliarse contigo. Que muchos puedan volver a tus caminos. Que muchos vuelvan a la senda antigua. Oramos, Padre, para que aprendan, que aprendamos a resistir en medio de la prueba, que aprendamos a resistir en medio del dolor, que nuestra fe no es de paja, que nuestra fe no es de papel, sino que nuestra fe está dirigida en la vida, en la persona de Jesucristo, que nuestra fe está en Cristo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo oro en este momento para que hayan ángeles moviéndose en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Que haya un despliegue de ángeles.
ángeles libertadores que traigan alimento a tu casa. Si habían cuervos que le llevaron carne en su pico al profeta, porque a ti y a mí no me va a proveer, Dios va a proveer. En el nombre de Jesús oramos para que la provisión llegue a tu casa, que se mueva el Todopoderoso a favor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.